Mateo capítulo 28, verso 16. Yo voy a leer el 16 y ustedes todos juntos van a leer el 17. Yo leo el 18 y ustedes todos juntos leen el 19. Y el 20 lo vamos a leer todos juntos. Y leemos para gloria de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he guardado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Mateo 28, 16, Jesús ya ha resucitado. Así que este episodio pertenece a esos eventos que sucedieron después que Jesús resucitó de entre los muertos. Y es importante que nosotros observemos que todos los eventos que acontecen cuando Jesús resucita eran asuntos vitales para el reino de Dios, porque Jesús tenía una agenda limitada. Él sabía que aquí ya estaba terminando su ministerio y que se iba a ir. Es como un padre de familia que tiene una enfermedad grave, de repente se sana, pero el médico le dice que le quedan varias semanas. ¿Qué hace el padre de familia en esas semanas? Llama a su familia, ¿verdad? Los organiza, le da instrucciones para cuando él no esté. Le ordena, ¿verdad?, todas las cosas que hay que hacer para cuando él no esté. Así que cada vez que encontramos un pasaje bíblico de esto que tienen que ver con el Jesús resucitado, tenemos que entender que lo que allí se dice es asunto de extrema importancia. Aquí Jesús viene y habla con los discípulos. El verso 16 que yo leí dice: pero los 11 discípulos. Fíjense que ya nosotros hemos hablado en otro mensaje que había un grupo de 3, había un grupo de 12, había un grupo de 70 y había un grupo que se llamaba la multitud. ¿Recuerdan eso, hermano? Aquí Jesús está hablando, pero los 11 discípulos. Así que este no es el grupo ni de 3 ni de 70, pero tampoco es el grupo de 12, porque dice que solamente habían ¿cuántos? ¿Y por qué no habían 11? Porque le faltaba uno. ¿Quién faltaba aquí en este grupo? Judas, que era de los 12, hermano. Judas era parte del segundo círculo más íntimo de Jesús. Era de los 12 y era el tesorero del grupo. ¿Ustedes están oyendo lo que estoy diciendo? Judas no solamente era parte de los 12, era también ¿qué? El tesorero del grupo. Así que si en la iglesia hay hermanos que no son de los 11, no nos alarmemos, porque en el grupo de Jesús había uno que no estaba aprobado. Sin embargo, Jesús lo dejó ahí casi 3 años a ver si se arrepentía. Así que a los pecadores no lo despreciemos. A los malos hermanos no lo despreciemos. Tal vez se arrepienten.
seamos tolerantes, no imitemos su mala conducta, pero sí hablemos desde el Cristo que cambia y transforma vida. Pero los 11 fueron ¿a dónde? A Galilea. Galilea era el área donde Jesús más tiempo duró y de donde la mayoría de ellos eran oriundos. La mayoría de ellos eran de Galilea. Así que ellos volvieron a Galilea, a un monte que aquí no lo especifica, a un monte donde Jesús le había ordenado. Sabemos entonces que ellos habían estado antes en ese monte con Jesús. ¿Qué hacía Jesús en los montes? Jesús oraba en los montes. ¿Qué ustedes creen que estaban haciendo ellos hasta que Jesús llegó? ¿Qué ustedes creen que estaban haciendo hasta que Jesús llegó? Orando. El monte es un lugar ¿para qué? Para orar. Jesús, cada vez que se espantaba, sea con los discípulos o solo, se iba al monte. ¿A qué iba al monte? A orar. Verso 16, la última parte dice que ellos fueron a Galilea y dentro de Galilea estaban en el monte, se supone que estaban orando, a donde Jesús le había ¿qué? Ordenado. Jesús le ordenó que fueran a ese lugar, que estuvieran en ese monte y que lo esperaran ahí. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Cogieron para otro lado? ¿Fueron a otro monte? No. ¿Ellos qué hicieron? ¿Cómo se llama eso cuando a usted le dan una orden y usted la ejecuta? Obedecieron a Jesús. Una de las características de un discípulo de Cristo, dile al que está al lado tuyo, es que obedece a Cristo. ¿Cuántos son discípulos de Cristo? Dice que cuando le vieron, es decir, cuando Jesús llegó, ellos fueron primero, llegaron primero. No sé por qué Jesús no se fue con ellos. No hay una explicación. La Biblia no da detalles sobre eso y yo no voy a especular. Pero cuando le vieron, ¿a quién? A Jesús, verso 17. Cuando le vieron, ¿qué hicieron? Verso 17. Le adoraron. Ya aquí ellos sabían que Jesús no era un simple maestro o rabino más. ¿Qué sabían ellos? Que más que un maestro es el Hijo de Dios. Y entonces ellos adoraron a Jesús. Lo adoraban antes. No, para ellos Jesús era un maestro. Pero después que resucitó, ellos fueron convencidos de la divinidad de Jesús. Así que ya no solamente lo tenían como alguien que te enseña, sino como Dios hecho carne aquí en la tierra. ¿Alguien bendice a Dios? ¿Alguien sabe que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Alguien adora a Jesús? Pero oigan lo que dice el verso 17. Eso es lo que me gusta de la Biblia. La Biblia no omite detalles, ni le tapa a nadie faltas. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y esto es importante. La Biblia no está tapando a nadie. ¿Qué son ellos? Son seres humanos. Dios no tiene duda, pero los humanos sí dudamos. Hay su momento, hermano, de tranque en nuestras vidas, que nosotros nos preguntamos: Señor, ¿pero dónde tú estás? Clamo a ti y no me responde. Te llamo y tú no apareces. Y hay momentos en que tenemos nuestros días oscuros. Aleluya. Algunos dudaban,
Pero parece que los que habían adorado a Jesús habían tomado una mejor decisión. Así que en nuestros momentos de duda, adora a Jesús. No entiendo por qué esto está pasando, no entiendo por qué sucede, no sé lo que está pasando, pero yo voy a adorar a Jesús en mis días más oscuros. Ustedes saben cuántos tigres, delincuentes y desacatados andan ahí en el medio, haciendo y deshaciendo, sin tomar ningún tipo de medida, y el COVID le anda de lejos. Pero gente que no valen una guayaba podría. Y usted sabe cuánta gente de verdad han fallecido, gente honorable, honesta, productivo. Pero yo no sé por qué Dios escoge librar a uno y a otros llevárselo. No sé por qué lo escoge. Yo no estoy para eso. Si Él escoge salvar a los que no sirven y llevarse a su presencia a los que valen la pena, esas son decisiones de Él. Pero yo le doy la gloria a Él. ¿Alguien puede bendecirlo? ¿Qué hace Steve y Joshua y José Paulino en el cielo? ¿No estuvieran aquí predicando? ¿Y cuántos locos viejos andan por ahí haciendo y deshaciendo y están vivos? ¿Alguien me entiende, hermano? Pero Dios es Dios. ¿Cuántos dicen conmigo? Dios es Dios. Y en su soberana voluntad, Él hace lo que a Él le parece. Pero lo que a Él le parece trae gloria a su nombre y bendición a su pueblo. Alabado sea su nombre. Aleluya. Hay cosas que no la entendemos, pero no estamos para entender, estamos para obedecer la palabra de Dios. ¿Alguien lo puede bendecir, hermano? ¿Cuánto aquí lo bendicen al Señor? Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Así que si en la iglesia alguien duda, hermano, no se moleste. De los mismos 11, algunos dudaban. Así que no se moleste porque alguien no esté creyendo. Vamos a animar a los que dudan a que crean. Vamos a animar a los que dudan a que confíen en el Señor. Jesús se acercó, y esto es importante, en el encuentro entre Dios y el hombre, Dios viene detrás del hombre pecador, del hombre que está alejado de Él, del hombre que lo blasfema, que lo injuria, que lo calumnia, del hombre que lo desconoce. Dios viene detrás del hombre, porque Dios necesita algo. No, Dios no necesita nada. Él es autosuficiente. Él es Dios. Pero Él viene detrás de los pecadores, porque los pecadores necesitan la gracia redentora. El hombre necesita a Dios. Sin Dios no podemos vivir la verdadera vida. Alabado sea su nombre. Él es la vida. ¿Cuántos saben que Jesús es la vida? Así que si tenemos a Jesús, tenemos la vida. Jesús se acercó y les habló diciendo. Entonces tomen nota. Él lo envió a ellos a un lugar aparte. Jesús hizo una cita con ellos. Espérenme, ¿dónde? En el monte. El monte era un lugar de oración, un lugar de encuentro con Dios,
Un lugar donde Dios y el hombre se encuentran, donde el hombre clama y Dios responde con su presencia maravillosa. Y esta vez, en vez de ellos sentir la presencia de Dios, vieron a Dios hecho carne. Le vieron. Y cuando le vieron no pudieron hacer otra cosa sino que le adoraron. Jesús se acerca a ellos y entonces, cuando Jesús se acerca, le dice. Y es importante porque esto fue lo último que Jesús le dijo a los discípulos. Este es el testamento de Jesús. Imagínense lo último que dijo papá, lo último que dijo mamá antes de morirse. ¿Era importante o no era importante? Estas son las últimas palabras, es el testamento que Dios le da a la iglesia. Es la última voluntad de Jesús en su ministerio terrenal. Ya Él no iba a estar aquí en la tierra ministrando como lo hizo por 3 años y medio. Esa parte iba a concluir. Ahora dice las Escrituras que Él está ¿dónde? A la diestra del Padre. ¿Y sabe qué hace Jesús a la diestra del Padre? Que intercede por ti y por mí. Cada vez que nosotros fallamos y el diablo dice, mira, ese es un cristiano de la iglesia de Dios, Hogar de Paz de Tamboril, ese falló. Y cada vez que un cristiano falla, Jesús se levanta delante del Padre y le dice al Padre ante la voz acusadora de Satanás: Él falló, Él pecó, pero mi sangre fue derramada para perdonar sus pecados. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Dice la Biblia que tenemos un abogado, uno que intercede delante del Padre. Él es nuestro intercesor. Él vive rogando. Alabado sea Cristo. Para que su sangre sea aplicada a nuestros pecados. Para que Dios no envíe sus juicios sobre nosotros, sino su gracia redentora. Para que nuestros nombres permanezcan escritos en el libro de la vida. Él vive rogando. Él vive rogando para que la iglesia obedezca a la palabra de Dios. Usted puede no estar de acuerdo con el pastor. Usted puede no estar de acuerdo con los diáconos. Usted puede no estar de acuerdo con los líderes de sociedades, el asistente del pastor, el copastor, la tesorera, la encargada de la escuela bíblica, el maestro de la escuela bíblica, los evangelistas de la iglesia. Usted puede no estar de acuerdo con nadie y eso no es un pecado. Ahora, si usted está en desacuerdo con la palabra de Dios, usted está en pecado. Amén, hermano. Por eso cada vez que la palabra de Dios se predica desde este púlpito, tratamos en la medida de lo posible de que no sean nuestras opiniones, sino lo que dice la palabra de Dios. Y en nuestras iglesias a la gente se le estimula a que estudie la Biblia para que usted se forme, no la opinión de los hombres, sino para que al estudiar las Escrituras reciba la opinión de Dios. Amén, hermano. Yo pudiera decirle cosas más agradables. Yo pudiera predicar de jipeta. ¿Verdad que sí, hermano? Y de viaje al extranjero, y de casa, y de bendiciones, y de prosperidad. Eso es atractivo. Pero yo lo siento, Dios no me mandó a eso. Me dijo que predicara su palabra. Ahora sí te voy a decir algo. El que oye la palabra de Dios y la obedece, las bendiciones le caen atrás.
te carrerean las bendiciones cuando tú obedeces la palabra de Dios. Si usted quiere que las bendiciones le caigan atrás, métase en el carril del centro. Póngase a oír y a obedecer la palabra de Dios. Amén, hermano. Jesús entonces le dice a ellos, lo primero que Jesús le dice. ¿Cómo conocían ellos a Jesús antes? Durante 3 años más o menos. ¿Cómo lo conocían? ¿Cómo qué? Como un maestro. Pero ahora en el monte ellos reconocen que es más que un maestro. Porque ahora ellos, ¿qué hicieron cuando vieron a Jesús? Lo adoraron. Jesús entonces le dice a ellos, bueno, ya que ustedes reconocen que yo soy el Hijo de Dios, les voy a hablar claro. Toda potestad significa toda autoridad, todo poder, todo gobierno, todo dominio. Toda potestad me es dada, me la entregaron, allá arriba y aquí abajo. Dicho en cibaeño, soy el que más manda para allá y aquí. Dicho en cibaeño, hermano, porque ustedes lo leen en la Biblia y quizás no lo asimilan. Pero Jesús le está diciendo, tengo toda potestad en los cielos y también aquí en la tierra. ¿Dónde se ganó él esa potestad? Porque obedeció al Padre hasta la muerte. Y la obediencia de Jesús fue premiada. Nueva vez, Dios premia la obediencia. Y porque Él obedeció hasta la muerte y la muerte de cruz, se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Aleluya. Aleluya. Entonces, ¿quién está hablando? El rabino de Galilea, el maestro que ellos están siempre impuestos a ver, o el ministro plenipotenciario, el tipo que manda sobre todo el mundo. Si alguien manda, Jesús lo manda. Si alguien tiene poder, Jesús está por encima de ese poder. Si alguien tiene autoridad, Jesús está por encima de esa autoridad. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Aleluya. Así que toda potestad a Jesús le da, ¿a dónde? En los cielos, en los aires y en la tierra. En el mundo material y en el mundo invisible. En el mundo de los hombres y en el mundo de los ángeles y demonios. Toda autoridad, todo poder está concentrado en el nombre de Cristo. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Por eso nosotros no estamos bajo ningún gobierno ni autoridad. Ahora mismo, ¿quién está gobernando en medio de la pandemia? El miedo. ¿Sí o no? Y nosotros no podemos ser gobernados por el miedo. ¿Por qué? Porque por encima del miedo está Jesús. El mundo entero está en dudas, no sabe qué va a pasar. Nosotros sabemos qué va a pasar. Nosotros sabemos que Jesús ya es el Rey y pronto viene a gobernar. Eso es lo que va a pasar. Aleluya. Aleluya. El mundo no sabe qué es lo que va a suceder. Nadie sabe qué va a acontecer, pero nosotros sabemos que mientras esto empeora aquí en la tierra,
Los días de Cristo regresar se acercan. Alabado sea su nombre. Aleluya. Así que, iglesia, no es tiempo de retroceder ni de temer. Es tiempo de levantar el nombre que es sobre todo nombre y decirle a todo el mundo: mi vida está bajo el poder y el señorío de Cristo. Aleluya, aleluya. Yo le contaba en la guagua a doña Miladis, y ya le había contado a mi esposa, que en un grupo que estaban los cristianos, en una célula, están orando por un paralítico. Y los hermanos se cansaron de orar por el paralítico. Y el paralítico no se levantó. Y se van todos a la cocina a comer, porque estaban agotados de tanto orar por el paralítico. Un niño que estaba en la célula fue y se acercó al paralítico. Y sin saber hablar mucho le dijo: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Él había creído en Jesús y sabía que Él era toda autoridad. Dice la palabra de Dios, dice el testimonio, nos cuenta que entonces el paralítico se levantó y comenzó a caminar. Y aquello se acabó, hermano, porque fue la misma gloria de Dios. ¿Quién invocó el nombre? Un niño. No es quien invoca el nombre, es el nombre. Si el nombre lo invoca un anciano o un niño, no importa. El poder no está ni en el anciano ni en el niño. El poder está en el nombre. Aleluya, aleluya. Es en el nombre de Jesús que está el poder. El Jesús que te limpió, el Jesús que te llamó, el Jesús que te rescató, el Jesús que te salvó. Alabado sea su nombre por siempre. ¿Alguien aquí puede decir aleluya? Si fuéramos a ver a Jesús como un militar, yo no sé por qué, pero los generales que tienen muchos rangos tienen muchísimos ramos puestos en ramas, rayos, cosas, muchísimas insignias, muchas estrellas. Y cuando usted ve a un hombre con un uniforme lleno de muchísimas cosas, usted sabe que no es un cabo ni es un raso. Usted sabe que está frente a quién, a un general. Si a Jesús en su uniforme le fueran a poner ramos y estrellas, no le caben. Amén, hermano. No le caben, porque no hay suficiente rango para definir la autoridad y el poder de Jesús. Ahora, el libro de Apocalipsis dice que Él viene montado sobre un caballo blanco y que tiene un cinto que cruza el pecho, y su título es Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre para siempre. Aleluya, aleluya. Gobierna sobre lo que gobiernan, manda sobre lo que mandan, tiene poder sobre los poderosos. Alabado sea Cristo para siempre. Aleluya. ¿Alguien le sirve a ese Cristo? ¿Alguien le sirve a ese Cristo? Así que este Cristo resucitado y lleno de poder le dijo a los 11 discípulos. ¿Quién no estaba ahí? Judas. Porque en el examen del discípulo, Judas se quemó. Sacó F. Así que Dios llama a la gente viene a ser discípulos, pero algunos discípulos se queman. Yo quiero tener gente en A aquí. ¿Cuántos quieren sacar A en el examen de discípulos? Que cuando Dios te llame al examen, te apruebe. Ponga el sello de aprobación en tu vida. ¿Y cuál es el sello de aprobación en la vida del creyente? El poder del Espíritu Santo.
es el sello de aprobación en la vida del creyente. Por tanto que, o sea, como tengo toda autoridad y tengo todo el poder y soy el rey y el señor del mundo entero, arriba, abajo, visible, invisible, material, no material, vayan entonces y haced discípulos. ¿A quién Jesús le dijo eso? A los discípulos. ¿Qué eran ellos? Discípulos. ¿Y qué dijo Jesús? Vayan y hagan discípulos. ¿A qué lo está mandando Jesús? A reproducirse. Amén, hermano. Ustedes son el grupo de 11. Vayan y reproduzcanse. Vayan y hagan discípulos igual que ustedes. Tenemos que hacer que otros también crean en Jesús como nosotros creemos. Que otros adoren a Jesús como nosotros lo adoramos. Que otros le sirvan a Jesús como nosotros le servimos. Vayan y hagan discípulos. Hagan que otros sean igual que ustedes, que también sean discípulos. Y aquí se daña el mensaje. ¿Estamos haciendo discípulos? Si no estamos haciendo discípulos, hay varias preguntas. ¿Soy un discípulo? Porque ¿qué hacen los discípulos? Obedecen al maestro. Y el maestro le dijo a los discípulos: vayan y ¿qué? Y hagan discípulos. ¿Qué hemos entendido nosotros como iglesia? Vayan y hagan culto. Se fue todo el mundo. ¿Qué hemos entendido nosotros? Y yo soy parte de el grupo. No le estoy hablando a ustedes, le estoy hablando a nosotros. ¿Alguien me entiende, hermano? ¿Qué hemos hecho nosotros? Dar culto, dar diezmo, dar ofrenda. ¿Eso es malo? No, no es malo. Pero nos mandan a eso. La orden principal es que hacer discípulos. Pero creemos que como estamos dando culto, diezmo y ofrenda, estamos cumpliendo. ¿Y usted cree que a Dios podemos engañarlo? Cambiándole la batata por la yuca. No, Dios nos mandó ¿a qué? ¿A qué nos mandó Dios? ¿A qué nos mandó Dios? Hasta que no hagamos discípulos, no estamos obedeciendo el mandato de Jesús. Por tanto, y hacer que discípulos. ¿A dónde? Ellos estaban ¿dónde? En Galilea. En un monte de Galilea. Y Jesús le dijo: y hacer discípulos a todas las naciones. Tamboril está en todas las naciones. Santiago está en todas las naciones. Y hacer discípulos a todas las naciones. Bautizándolo. O sea, ya después que son discípulos, se bautizan. Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La fórmula trinitaria. Amén, hermano. Y cuando los discípulos hacen eso, oigan esto, hermano. Cuando los discípulos obedecen a Jesús y comienzan a ser discípulos, oigan lo que dice la última parte del verso 20. Yo estoy con vosotros. ¿Cuánto quieren que Jesús esté con nosotros? Entonces, la hermana Rosemary dijo que había que arrepentirse. ¿De qué uno se arrepiente? Y un pecado también es desobedecer a Dios.
No se preocupen, hermano, porque este es el principio. Algunas veces mi esposa se preocupa cuando ve que los hermanos no vienen al culto, porque se han deprimido, se han debilitado, quedándose en sus casas oyendo malas noticias. Amén, hermano. Pero Dios tiene un remanente. Dios le dijo a Elías: Elías, hay 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Y Dios le dice a la pastora: pastora, hay un grupo de tamborileños que no se han doblegado ni ante el miedo de la muerte, a una pandemia, porque saben en quién han creído y vienen a adorar a su Cristo, llueva, trueno, vente. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya, aleluya. Hay un grupo que está vivo. Levanten la mano los que están vivos. Los que están vivos no dejarán de adorar al que le ha dado la vida. Aleluya. Porque somos agradecidos. La vida nos la ha dado Jesús. A Él lo adoramos y lo bendecimos por siempre. Así que Jesús dijo: yo estoy con vosotros. ¿Con quiénes? Con los discípulos que obedecen a Jesús. ¿Y cuándo va a estar con nosotros? Los domingos en la mañana, dice el texto. Léanlo a ver si dice así: los domingos en la mañana estaré con vosotros. ¿Los domingos, hermano? No, ¿cuándo? ¿Cuándo dice? Todos los días, todos los días. Pero ¿hasta qué año? ¿Hasta qué año Él va a hacer eso? Estará con nosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. Mientras hayan discípulos que obedezcan a Jesús, Jesús estará en medio de ellos. Y cuando Jesús está en medio de un discípulo, el discípulo está vivo. El discípulo no le da anemia espiritual. Al discípulo no le da debilidad espiritual, porque está conectado a la vida. La vida es Cristo. Aleluya. Y si Él vive, nosotros también vivimos. Y la victoria de Cristo es la victoria de su iglesia. Así que si Él venció, nosotros vencemos. Si Dios lo puso en alto, también nos pondrá a nosotros en alto. Mateo capítulo 25 dice las escrituras que en el día de final habían unos a la izquierda y otros a la derecha. Y Dios le dijo a los que estaban a la derecha: venid, bendito de mi Padre, porque para vosotros estaba preparado este reino. Aleluya. El día del juicio, el mundo entero, todos los vivos y todos los muertos presentes. Y ese día Dios llamará a los suyos por su nombre. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Chelo Santana, venid. Fermina Martínez, venid. Consuelo Peralta, venid. Uno por uno seremos llamados por nuestro propio nombre. Él no se avergonzará de nosotros como nosotros no nos hemos avergonzado de Él en esta tierra. Confesará Jesús que somos de Él. ¿Cuántos saben que somos propiedad de Él? ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Dos cosas. Número uno, arrepentirnos de haber vivido una vida de comezolo espirituales. Nos hemos comido a Cristo nada más para nosotros. ¿Se entiende eso, hermano? No estamos llamados a tener a Cristo nada más para nosotros. Hay que compartirlo. Hay que decirle a otros
encontré al Salvador. Encontré al que da la vida. Encontré al que perdonó mis pecados. Encontré al que le ha dado sentido a mi familia. ¿Cuántos han encontrado a Jesús? Hay que compartirlo. ¿Qué hace usted cuando está en las redes y encuentra que algo es bueno y es útil? Usted lo comparte en las redes. A Cristo hay que compartirlo. ¿Cómo lo podemos compartir? Cuando hagamos discípulos. ¿Cuántos están dispuestos a meterse en el centro de la voluntad de Dios? ¿Cuántos están dispuestos a estar en el centro de la voluntad de Dios? Entonces, hoy nos vamos a arrepentir de estar viviendo una vida para nosotros y quedarnos con Cristo ahí. Cristo no es para nosotros, es para que lo compartamos con otro. ¿Cómo lo vamos a hacer? No se preocupen, lo vamos a hacer. La iglesia va a meterse en la obediencia a Dios. La iglesia va a obedecer la palabra de Dios. Y cuando la iglesia obedece la palabra de Dios, Dios bendice a la iglesia. ¿Cuántos quieren que Dios bendiga a la iglesia? Entonces, esto es un asunto de todos. Todos nos meteremos dentro de su voluntad. ¿Cómo lo haremos? Con el poder de Cristo. Él dijo: estaré con vosotros todos los días. Mientras ustedes estén empeñados en obedecerme, yo estaré empeñado en darle la victoria. Y las puertas que nosotros no podemos abrir, Cristo la va a abrir. Y los corazones que nosotros no podemos tocar, Cristo lo va a tocar. Y las vidas que nosotros no podemos cambiar, Cristo la va a cambiar. Las cadenas que nosotros no podemos romper, Cristo la va a romper. Él estará con nosotros mostrando su poder y su gloria, para que podamos hacer discípulos, que es la orden que Él nos dio. Discípulos que hacen discípulos. Amén, hermano. Discípulos que hacen discípulos. Yo termino. ¿Qué hicieron los discípulos? Comenzaron a ser discípulos. Amén, hermano. Libro de los Hechos. ¿Cómo lo hacían? Yendo de casa en casa. Y donde quiera iban, por las casas iban, compartiendo a Cristo, hablando de Cristo y compartiendo como hermanos, con gozo y con alegría. Y la gente que veía a esta gente decía: no, pero yo tengo que meterme ahí. Yo tengo que meterme. Y se colaban en los cultos, se colaban en las casas. Y los colados recibían a Cristo también. Y los familiares de ellos también venían a Cristo. Ese movimiento que comenzó con 11, hoy tiene más de 2.000 millones de personas adorando a Cristo en el mundo entero. Por más de 2.000 años. La candela que se prendió allá en Jerusalén, el fuego que se prendió en Jerusalén cuando cayó el Espíritu Santo, se ha expandido sobre el mundo entero. Y toda lengua conoce a Cristo. Toda nación conoce a Cristo. En los países más desarrollados se conoce a Cristo. En las selvas más oscuras se conoce a Cristo. Los blancos y los negros, los pobres y los ricos, todo el mundo conoce a Cristo. Porque 11 personas se dispusieron a obedecer a Jesús. Si 11 personas lograron tanto obedeciendo a Jesús, imagínense la iglesia Hogar de Paz. Si se propone compartir a Cristo, Cristo será conocido en cada rincón de Tamboril.
Y no quedará nadie sin la oportunidad de conocer a Jesús. ¿Alguien apoya esa propuesta? ¿Esa es una idea del pastor o eso es la palabra de Dios? ¿Eso es lo que el pastor quiere o es lo que Dios quiere? Sería más cómodo quedarme en mi casa. Sería más cómodo venir solamente los domingos. Pero tenemos que salir de nuestra comodidad para meternos en la obediencia a Dios. ¿Alguien me entiende, hermano? ¿Cuántos están dispuestos a obedecer a Cristo? Levanten la mano, levántenlo, yo quiero verlo. Señor, tómale una foto a tu iglesia. Mira a tu iglesia dispuesta a obedecer tu palabra. Amén, hermano. Y hemos visto a Dios, sí o no. Pero todavía no hemos visto lo que Dios quiere revelar y manifestar en medio de nosotros cuando nos metamos en la plena obediencia. Amén, hermano. Recuérdense de Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando la iglesia Hogar de Paz se meta en la obediencia plena a la palabra de Dios, dirá lo mismo. De oídas había oído el poder de Cristo, pero lo que está sucediendo en medio nuestro ahora es algo increíble. Dios quiere salvar a Tamboril, y para salvar a Tamboril te va a usar a ti. Tú eres el instrumento de gracia para llevar a Cristo a los hogares, para llevar a Cristo a las familias. Amén, hermano. Ya hay ciudades donde hay más cristianos que impíos. Hay ciudades donde la iglesia ha comenzado a obedecer a Dios y se han cambiado los papeles. Hay más iglesias y negocios con nombres cristianos que anunciando vicios. Amén, hermano. En Tamboril puede pasar lo mismo, que haya más gente que invoque a Cristo que los que no lo invocan, que haya más gente que conozcan a Cristo que los que no lo conocen. Y la diferencia la va a hacer una iglesia dispuesta a obedecer a Dios. ¿Dónde está esa iglesia? Póngase de pie la iglesia que va a obedecer al Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Cuál es la primera oración que tenemos que hacer? Dígalo más duro, hermano Lino. Primero tenemos que arrepentirnos. ¿De qué? De que no estamos haciendo discípulos como Dios nos mandó. Así que vamos a orar todos. Señor Dios y Padre nuestro, nos acercamos ante tu trono sabiendo que somos culpables. Somos culpables de saber y no hacer, de conocer y no aplicar, de saber que tu palabra dice que tenemos que hacer discípulos, pero no lo estamos haciendo. Pero oímos tu palabra, Señor, y al oír tu palabra, ella arde en nuestros corazones. Y ya no podemos seguir siendo indiferentes a tu mandato. No podemos escondernos donde nos escondíamos antes para no obedecerte. Venimos delante de ti, Señor, pidiéndote perdón. Nos arrepentimos de no estar haciendo discípulos como tú ordenaste en tu palabra. Que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Señor, te pedimos que nos perdone y que ahora nos dé la fuerza, la visión, la sabiduría y todo lo que necesitamos para ir a ser discípulos, para llevar tu palabra a los hogares, para decirle a otros lo grande, lo bueno y lo poderoso que eres tú, Señor. Te pido, oh Dios, que tú revista la iglesia de visión y poder para hacer tu voluntad y no la nuestra, para ir detrás de los pecadores y traerlos a tus pies,
y enseñarle tu palabra para que ellos sean discípulos que hagan discípulos. Mi Dios, te lo pido de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén.